La charla trató de un ciclo que se está planteando de la municipalidad de Villa Gobernador Galvez, un ciclo de charla de convivencia y deporte, y a mí me tocó dar la parte de tips, de acciones preventivas, no solo ya en las situaciones de violenta puntualmente, sino cuando digo preventivas es donde se empieza o donde se puede empezar a originar situaciones violentas, que empieza con el concepto de agresividad, agresión, que ya en muchos chicos uno puede empezar a palpar que en adelante, al no tener control emocional, pueden ser acciones preventivas para empezar a controlar eso. Al mismo tiempo se dieron tips para trabajar cuestiones de talleres psicoeducativos con los padres, que hoy es un factor importantísimo y determinante, conjuntamente con un trabajo de los dirigentes con los entrenadores para poder lograr que el club pueda lograr una suerte de armonía con los jugadores, con los padres, con la hinchada, para ver si podemos de a poquito ir cambiando estas situaciones que día a día se están viendo en el fútbol, que son realmente lamentables y que atañen a lo más importante, que es el deporte como el fútbol, y que salpican a los jugadores, tanto chiquitos como grandes. Entonces eso va en deterioro, no solo del deporte en sí, sino también a los actores más importantes, que son los chicos. Claro, mencionabas que estas situaciones que se viven hoy en día, y lamentablemente que se viven en el deporte, no es solamente por un factor, vamos a decir, por ejemplo, los chicos, sino que también pasa por otras cosas, como los dirigentes, como los padres. Era una causa multifactorial. Sí, por eso yo hablé en la charla de lo que es la arquitectura, la multifunción de la violencia, donde todos los actores hay que empezar a trabajar. No solamente ni los entrenadores, ni los dirigentes, ni los chicos, hay que trabajarlo en común acuerdo, con pactos de armonía y de civilización, para poder evitar ciertas situaciones que a futuro terminen en situaciones violentas. Otra de las cosas que a medida que fue avanzando la capacitación fue esto de al principio hablar de la agresividad, que si no se controla la agresividad pasamos a la agresión, y así sucesivamente en otras consecuencias que bueno, ya hemos vivido también. Comentarnos un poco esto de en qué se diferenciaría en lo que es la agresividad dentro del deporte y cómo no llegar a la agresión. Bueno, a ver, lo que yo planteé, te lo hago muy resumido, si no te voy a tener la charla. Lo que yo planteé es que la agresividad es un compuesto de la personalidad que es necesario en el deporte. Ahora, los niveles de agresividad, según el puesto que tenga, según la edad que tenga, según la experiencia que tenga, a veces desbordados, cuando el jugador o el deportista encuentra un exceso de agresividad mal controlada emocionalmente, termina en la agresión. Y muchas veces la agresión es el disparador de situaciones violentas, porque la agresión lo que dispara es un modelo identificatorio que hacia los padres, hacia el entrenador o hacia otros compañeros. Entonces, si podemos empezar a encauzar este compuesto de la personalidad que es la agresividad y empezar a enmarcarla en que el deportista empieza a tener herramientas de gestión de su emoción conjuntamente con la agresividad, no estamos evitando que a futuro ese jugador tenga un pasaje de agresión. Si no evitamos que un jugador tenga un pasaje de agresión, no estamos evitando a futuro una situación violenta. Dentro de la que es ya la capacitación, un punto central que podríamos llegar a incluso decir es que, bueno, el chico, el jugador, sería la expresión de todo lo que vive a su alrededor, porque sabemos que tiene presión dentro de lo que es el club, pero también por parte de lo que es de la casa, que ya sería como una segunda educación, una educación primaria, donde, bueno, sufre ciertas presiones por parte de la familia. Te diría que te cambiaré la frase, sí, porque en realidad no debería ser así. El chico no debería ser la expresión de lo que pasa en el entorno. Lamentablemente, tu frase afirma lo negativo, porque tu frase afirma todo lo que pasa en el entorno, que lamentablemente es desagradable. Entonces el chico no debería expresar, tendría que ser no expresar justamente eso, tomar el deporte como algo de desarrollo, donde equivocarse es normal, donde equivocarse es natural, donde ganar o perder son situaciones de resultados competitivos y de puesta en marcha del juego, y en definitiva dándolo todo, pero disfrutando, según la edad, más o menos, pero lograr eso en un jugador es buscar el desarrollo natural, satisfactorio de cualquier disciplina deportiva. Bien, ya para finalizar un poco, bueno, destacar la participación de varios clubes que, bueno, estuvieron acotando aquí a la capacitación, porque varios clubes han dado su opinión, han dado incluso sus propuestas de cómo están llevando a cabo diversas tareas de prevención para evitar este tipo de problemas. Bueno, mira, el auditorio fue nutrido, muchos entrenadores,
dirigentes, creo que se cumplió el objetivo, que era poner un granito de arena en este tema donde la municipalidad va a seguir trabajando con charlas, otro tipo de charlas, cartelería, prevención. Digamos, creo que el auditorio fue nutrido y uno siempre deja un factor para pensar, ¿no? A lo mejor correrle un poquito de que está todo mal y está todo igual, a decir, che, algo se puede empezar a hacer. Y los que tienen que empezar a hacer justamente son los dirigentes y los entrenadores, que son los que trabajan con ese material tan rico que son los chicos.